Amigos televidentes, estamos de retorno a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con el abogado Danilo Arapey, quien es experto en temas de derecho penal, derecho constitucional, derecho bancario, porque ha estado involucrado en casos importantes. De hecho, Danilo fue abogado de los familiares del fenecido, es rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Fafillé, y quien logró una condena a 30 años del imputado Blas Peralta. Danilo, le decíamos, ¿cómo pudiéramos entonces, partiendo de que quizás no se logra la independencia que se quiere del Ministerio Público, cómo pudiera ser la fórmula en la cual este Ministerio Público pudiera seguir ampliando su credibilidad en la sociedad, aun cuando ya el procurador, que es un hecho, la Constitución le da otro matiz al no ser directamente el presidente que lo nombra? Aquí está el presidente de la República, 190 legisladores, 23 ministros, y hasta el día de hoy son serios todos. Para mí, el Procurador General de la República, yo digo, puede ser un político. Lo único que tiene que ser serio, honesto, y cumplir la ley y la Constitución. Porque no lo vamos a traer de Suiza ni a bajarlo del cielo. No. Puede ser un dominicano con formación, bien, no que sea independiente porque no lo hay. Todos los fiscales, todos votan. Bueno, y tenemos el caso, Danilo, del pasado presidente del Tribunal Constitucional. Un ejemplo. Que era un dirigente político, ¿verdad?, de renombre, precisamente del PRM o del PRD, y realizó... Hizo su trabajo. Que si no tuviera, yo sé que si no pasara de los 75 años de edad, yo sé que le iban a proponer. Al frente ahí todavía. No, lo estuvieran proponiendo, no. O sea, ya a él se le venció el plazo en lo constitucional. Por el tema de la edad. Pero si hoy no tuviera 75 años, como establece la ley, para ser Procurador General de la República, alguien lo iba a promover. Pero él lo que tiene que ser un dominicano, que sea serio, que cumpla con la ley. Cumplir con sus responsabilidades. Únicamente. O sea, que la independencia no viene de quien designe, en este caso, al procurador. Dígame usted que lo designen los empresarios. ¿Qué pasará? Que lo designen los sindicalistas. ¿Qué pasará? Que lo elija el Colegio de Abogados. ¿Qué pasará? Que lo elija la sociedad civil. ¿Qué pasará? Cada quien va a responder a sus intereses. Es correcto. Y a responder a quien lo nombró. Deja que sea el ser humano, sobre todo los dominicanos, somos muy agradecidos. Y aquí, si lo nombran, piensa que el que lo nombró es el jefe inmediato. Lo mismo que está ahora, ¿a quién le van a agradecer? Al Consejo Nacional de la Magistratura, vía el presidente de la República. Todas las altas cortes de este país, entiéndase, Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Superior Electoral, ahí no llega un miembro si no es con la anuencia y la aprobación del presidente de la República. Esos son cargos políticos para ser juez, que son los que juzgan. Sí. Porque en este caso, por ejemplo, como decíamos, los jueces ahora van a nombrar al procurador, 2 de la Suprema Corte de Justicia y 1 del Constitucional. El que va a perseguir el crimen será nombrado por lo que van a juzgar, que era la inversa. Antes el procurador nombraba jueces de las altas cortes, pero ahora se invirtió. ¿Quiénes nombraban los jueces antes? Los senadores de la provincia. Después le quitaron esa facultad a los senadores para dársela al partido, a los partidos. Sí. Después se la quitan a los partidos y la disfrazan del Consejo Nacional de la Magistratura, que también está compuesta por políticos. O sea, está representado por los mismos partidos políticos. Los mismos, son lo disfrazan, pero es lo mismo. Pero lo que debe en definitiva es que sea un procurador que cumpla con la ley y la Constitución. Que sea imparcial. No va a ser imparcial. Que aplique la ley y la Constitución. Que aún sea en contra de su voluntad, aplique la ley. Y sus dependientes, porque no solamente el procurador. El procurador general lo que hace siempre es administrar. Y ese ministerio, que son cosas diferentes. Sí. Lo que es el Procurador General de la República
y el Ministerio Público. Bien. ¿Cuándo usted ha visto un procurador general de la República con una toga y un birrete defendiendo o acusando a alguien? Nunca lo ha visto. Muy pocas veces. Y si van 5 minutos y se van. Los ministerios públicos, porque no solamente el procurador, son los de abajo, los de corte, los de primera instancia y los del juzgado de paz, los fiscalizadores, deben tener el mismo perfil y ellos todos votan por uno de los presidentes. Tienen una preferencia política. Claro, ¿verdad? todo el mundo, aquí todo el mundo es político. Uno tiene su preferido. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, usted hablaba de la ley 124, ¿verdad? Si usted trae una persona del gobierno, va a decir que todo lo que se propuso ahí, en esa ley 124, que era la DNI, que es el que investiga, la que le da la información al presidente de la República, toda la inteligencia, le va a decir que todo está bien. Ahora, si trae una persona que sea independiente o si trae un opositor, le vamos a hablar un lenguaje diferente. Sí. Si es un opositor, le va a decir que no, que es una aberración, que es una ley que atenta contra la libertad de los ciudadanos, la libertad de empresas, con todo. Y si es una persona imparcial, tiene sus luces y sus sombras. Pero que cuando usted como comunicador o cualquier periodista, que la misma Constitución de la República y la ley le establecen establece la libertad de expresión del pensamiento. Y decía la ley, o dice, porque haya sido modificada y está en el Senado de la República, aprobada en primera lectura, la ley está vigente, que se aprobó en enero del 24. Las sanciones que establece esa ley al día de hoy están vigentes y el Poder Ejecutivo la puede utilizar. O sea, el presidente de la República, que el director de la DNI puede darle toda la información que necesite, pero las sanciones que establece, que si usted tiene conocimiento de un crimen o de un delito, y a usted se le solicita la información y no le entrega la información y usted no la da, usted es pasible de ser sancionado con 2 a 3 años de prisión y multa de salarios mínimos, hasta 15 salarios mínimos. O sea, y eso atenta contra la libertad individual de cada dominicano. Fue modificado. Ahora dice, le pueden como pedir, estaba anteriormente, que tiene que ser vía una autorización del juez. Ahora sí, esa parte la modificaron, que sea con la autorización de un juez, usted puede dar la información. Pero antes atentaba contra... Inclusive ahora ampliaron, era hasta 2 años, ahora con la modificación lo llevaron hasta 3. Claro, hasta 3 porque ahora es vía el juez. Pero ¿qué pasa? Que los presidentes o los gobiernos creen que nunca van a salir del poder, que mañana no se le va a aplicar a ellos. Y un ejemplo es 20 años del PLD que hacían cosas y hoy están del otro lado. O sea, y cualquier gobierno, no solamente piensan que nunca se van del poder. Y los tiempos cambian. A veces usted lo ve allá arriba y después usted lo ve abajo. O sea, que lo que tenemos que hacer, leyes justas para los ciudadanos. La libertad es lo que cada quien puede hacer sin violentar la ley. Y la misma Constitución te establece, por ejemplo, desde el artículo 37 de la Constitución, artifamoso, conocido por todo el mundo, que hay que respetar la vida de la concesión hasta la muerte. Y yo digo, aquí se dan intercambios de disparos en todos los gobiernos, se han dado intercambios de disparos y mueren muchos pobres, pueden ser culpables, son inocentes. Entonces se viola ese fueron juzgados. De la Constitución. Claro. Es correcto. Que inclusive la República Dominicana, Danilo, ha sido objeto de sanciones internacionales precisamente por ese tipo de accionar. Claro, aquí la Constitución de la República te establece 38 derechos fundamentales y el primero es la vida, ¿verdad? Y te establece 12 deberes fundamentales y de esos 12 deberes fundamentales el primero es respetar la Constitución y las leyes y acatar la Constitución y respetar las autoridades elegidas por ellos. Pero ¿qué pasa? Cuando las autoridades no respetan ni la ley ni la Constitución, ¿qué hacen los de abajo? Por ejemplo, hay 102 sentencias del Tribunal Constitucional que han sido desacatadas con la autoridad de las cosas juzgadas ya por el Poder Ejecutivo, decisiones. Y dice la misma Constitución de la República que la decisión del Tribunal Constitucional son vinculantes a todos los poderes. A todos los poderes públicos. Dígame, sí. ¿Se respeta? No se respeta. Yo digo, la Constitución tiene muchos versos, muchos poemas bonitos, pero
no son respetadas, no por este gobierno, no, por la mayoría de los gobiernos que han pasado. Cuando están en el poder piensan que son eternos y le vulneran los derechos. Decisiones del Tribunal Constitucional la irrespetan. Danilo, con esta modificación de la ley que crea el DNI, ¿entiendes tú que se cumplieron los objetivos los cuales conllevaron a ese rechazo de la población con la creación de este nuevo organismo? Claro. Precisamente por eso la Sociedad de Diario protestó el primer día. Los medios de comunicación, todo lo que habla en los medios, tenía que autocensurarse. O al día de hoy, usted no dice todo lo que usted quiere aquí en esta cámara, ante este medio de televisión, ni nadie, lo que quisieran decir, porque piensan que están vulnerando. O creó una especie de censura. Exacto, en la aprobación de esa ley. Claro, y la misma Constitución la prohíbe. O sea, si usted me dice una ley que está censurando y la Constitución de la República te dice que no puede haber censura previa, precisamente por eso la sociedad se levantó. Igual que la sociedad se levantó cuando iban a hacer esta modificación del presupuesto, ¿verdad? O fiscal. La reforma fiscal. Esta reforma fiscal. Mi pregunta, ¿en cuántos días se modificó la Constitución? Y el Código Penal, ¿cuántos años tiene? Que solamente habría que modificar un artículo o sacarlo del código. Más de 20 años tiene este Código Penal. ¿Qué es lo que tiene el conflicto, ese artículo? ¿Es el que tiene que ver con lo del aborto? Claro, supuestamente. Eso es lo que nos dicen. Pero se dijo que se iba a someter la modificación y dejar ese artículo fuera. Sí, pero eso no lo han dicho hace más de 20 años. O sea, y no prospera la modificación. Y yo digo, entonces, el Poder Ejecutivo, yo digo, y este mismo presidente, Danilo vetó esa ley, ¿verdad? Sí. Y este gobierno dijo que lo iba a modificar. Y alguien no se ha atrevido. No sé qué poderes fácticos son los que se interponen. Y hay unos derechos del Código Penal, muchos delitos, que no son sancionados precisamente porque no están contemplados. Se dice que realmente yo no diría poder fáctico, sino el quinto poder del Estado, que ha estado opuesto a esa... Las iglesias, dígalo por su nombre. Las iglesias, correcto. Las iglesias todas, pero no decir que una sola. Las iglesias se oponen. Principalmente la iglesia católica, aunque todas las iglesias realmente van en contra. Si lo aprueban, con ese artículo va a ser inconstitucional el código completo. O sea que lo mejor que hacen es, porque la misma 37 de la Constitución te dice una cosa, y si incluyen las 3 causales ahí, va a ser un código nulo. ¿No? Aunque el presidente de la República lo promulgue, van a someterle el recurso ante o sea el Constitucional. Que con lo que estipula la Constitución de la República, no es posible modificar el código con las 3 causales. No, porque el 37 te dice que hay que respetar la vida desde la concepción hasta la muerte, ¿verdad? Y si ponen las 3 causales, entonces se va a someter el recurso de inconstitucionalidad de ese código y no solamente va a ser ese artículo el nulo. Entonces se declararía inconstitucional. No, porque se puede declarar inconstitucional ese artículo, como se ha hecho en algunas ocasiones con, por ejemplo, el Tribunal Constitucional declaró el artículo 11 del Código Tributario, solamente ese artículo inconstitucional. Claro, es exacto, pero entonces si no existe la ley, si no hacen la ley, es mejor que saquen las 3 causales del código, ¿verdad? Y que después que sometan esa ley y que la lleven al Constitucional, que la va a declarar inconstitucional también, hasta tanto no se modifique el artículo 37, que eso es lo que pasa. Pero al pueblo... O sea que para poder incluir las 3 causales debió haber una modificación a ese artículo 37 de la Constitución. Obligatoriamente. Mientras exista, hay limitaciones de que se pueda incluir las 3 causales. Esas 3 causales serán nulas, sean en el código que lo incluyan o sea una ley especial. Como quiera, será inconstitucional. Hasta tanto no se modifique ese artículo. Y las iglesias en eso, por eso usted la ve que están envalentonadas por eso, porque ellos saben que será. Y los presidentes, los gobiernos, usted sabe que respetan mucho las iglesias, los votantes, son muchos votantes. No este presidente, no, todos. ¿Entiendes? Y eso es lo que sucede. Porque la Constitución es buena para unas cosas cuando le conviene a alguien. De lo contrario, usted ve, aquí todo el mundo habla de la Constitución, pero no saben qué es la Constitución y para qué sirve.
¿Entiende? La mayoría. Usted le dice ahora mismo a los legisladores, a ese Congreso Nacional, Sí. el 95%, usted le pregunta y no saben explicarle qué es la Constitución y para qué sirve. Ellos levantan la mano cuando lo mandan solamente. Danilo, ya hemos visto que el artículo 37 de la Constitución prohíbe la inclusión de la tricausal en el nuevo Código Penal. En el Congreso también hay una reforma, en este caso la reforma laboral. ¿Qué impide que esa reforma laboral se haga? Una reforma laboral que tiene ya 32 años. Pero vamos a querer que nos responda esa pregunta después de esta pausa comercial. Volvemos ahora.